¿Un artista debe estar enamorado? No necesariamente. Hay muy buenas obras artísticas que parten de un desencanto, como por ejemplo un cuadro muy famoso que todos lo tenemos en la mente es El grito de Edvard Munch, en donde el personaje está en un primer plano, se está tomando la cara y está gritando y todo su entorno se modifica a través de ese grito. Ese cuadro se comenzó a partir de una decepción amorosa y pues dio pie a un movimiento que se llamó el expresionismo. Un pintor que se llama Jeronimus Bosch hizo una obra que se llama El jardín de las delicias. ¿Ahí hay amor? Sí, claro que sí. Y es un cuadro que, bueno, es una maravilla como obra de arte, pero retrata pues un plano divino, un plano mundano y un plano infernal. Entonces, es la convivencia y la expresión en esos tres planos y pues nosotros podemos ver a detalle muchos aspectos sociales, amorosos, de relaciones amorosas, implícitas, pero en medio de mucha fantasía. Entonces, pues bueno, no necesariamente una obra de arte sea fiel a las experiencias de su creador, sino mucho está envuelto de una fantasía. Creo que es un tema, el amoroso, que puede dar para muchísimo y que pues me agradaría mucho, por ejemplo, hablar de algunos de estos ejemplos contigo. ¿De algunos qué? Ejemplos de obras artísticas y cómo han percibido el amor sus creadores, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa. Bueno, es un cuadro que se realizó durante 10 años. Leonardo da Vinci emplea una técnica que se llama esfumato. No son pinceladas como tales, sino puntitos los que conforman todo este cuadro. Y es que vale la pena hablar de la técnica porque nadie más realizaba esta técnica artística. Y estamos hablando de una mujer que está en un primer plano, pero ¿por qué es importante ese cuadro? Mucha gente me dice, pero es que a mí ni siquiera me gusta. Bueno, pues encierra toda una época que se conoce ahora como el Renacimiento, pero en su época se llamó humanismo, ¿no? Entonces, después de una Edad Media donde primaba la religión en toda la producción artística, tenemos el Renacimiento, que es el rescate del ser humano, el humanismo, a partir de los textos griegos y romanos, desde los siglos XII y XIII, comienza a gestarse el Renacimiento. Entonces, esta obra, la Mona Lisa, es la culminación de todo este periodo, de muchas búsquedas que llegaron hasta este resultado de la Mona Lisa. Entonces es una figura central en armonía con su entorno, que es un entorno natural, porque en la Edad Media había un gran rechazo, un gran rechazo por la naturaleza. Entonces, bueno, pues tenemos que esta figura tiene una sonrisa, que es una sonrisa apenas si esbozada, y existe una... Son las explosiones del amor. Sí, estamos celebrando este mes del amor y la amistad, ¿no? Todavía. ¿El sexo es amor? Bueno, esta frase de Oscar Wilde que dice así: todo en el mundo tiene que ver con el sexo, excepto el sexo, que ese tiene que ver con el control, ¿no? Y creo que Oscar Wilde en cierto sentido tiene razón. Socialmente, y cada vez más en esta época, yo creo, la mercadotecnia se basa en eso, lo hemos platicado, ¿no? Todos los productos tienen una carga que, ya sea en su envoltura, en su diseño, la manera en la que nos los venden por medio de la publicidad, que nos mueve a comprarlos porque nos va a ser más atractivos, porque vamos a conseguir la atención de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante en qué se están convirtiendo las relaciones actualmente, muy influenciadas por el consumismo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todos nos estamos volviendo como mercancías desechables, intercambiables,
rápidamente que caducan, y es muy triste porque el consumismo se está trasladando a las relaciones. ¿El sexo es amor? Sí, el sexo es amor. Y bueno, lo que pasa es que no se puede generalizar y llegar a un reduccionismo de qué es el sexo. Los hombres y las mujeres, y de manera individual, podemos estar percibiendo diferentes realidades de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros aspiraciones, a incluso hasta la idealización que nos han enseñado a veces nuestros padres, porque muchas veces no viene de nosotros mismos, sino que nos han implantado las películas, los medios de comunicación, nuestras familias, nuestra cultura. ¿Qué es lo que debemos de sentir? ¿La pornografía es amor? Bueno, claro que no. La pornografía se sabe que muchas veces pues hay detrás una trata de personas, hay es todo un negocio en el cual muchos de quienes participan consumen drogas, y pues es muy muy triste porque es una explotación humana, ¿no? Entonces pues hay atrás todo un tráfico, una cuestión ahí verdaderamente destructiva de la humanidad. La pornografía puede llegar a ser destructiva, y también hay una diferencia entre erotismo y pornografía, ¿no? O sea, La pornografía sería el estímulo artificial y el eros, el sentimiento natural. bueno, es que desde las propias raíces de las palabras, erotismo viene de eros, amor, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de un amor, también un amor carnal. Existe ese amor carnal, y qué bueno que existe, si no, no nacerían tantos niños, ¿no? Y bueno, y puede ser muy sana también entre una pareja que tiene un intercambio más profundo a nivel humano. Pero bueno, eso no se puede comparar jamás con la pornografía. Pornografía viene del latín, porneia. Es una desviación sexual. Es lo que no es natural. Un pornógrafo es alguien que busca algo no natural. Pero si nos regresamos a la palabra amor, el amor dice en la Biblia, es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y hay una parte donde el apóstol Juan dice, Dios es amor, y quien no ama no ha conocido a Dios. Y luego Jesús decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y Jesucristo convivía con diferentes caracteres, ¿no? El guerrillero, el funcionario público, el pescador, la prostituta, la adúltera. Y Él les hablaba de algo fundamental, que era el amor. Es decir, no te vengo a obligar a que seas como yo quiero que tú seas, pero sí quiero que entiendas qué es lo que tú estás haciendo y cómo lo estás viviendo. Entonces, preguntaría, ¿él no usó el amor para manipular o sí? Bueno, creo que nuestra capacidad de raciocinio es limitada para poder entender a Dios, para empezar, pero esta fuerza creadora que proviene de Dios es entregada, es perfecta, acepta a todos. ¿De qué términos se hablan actualmente en psicología en las redes sociales relacionados con las relaciones? Del ghosting y bueno, anglicismo, ¿no? ¿Qué es eso cuando una persona de repente se desaparece se está entablando una relación y esa persona sin mayor explicación desaparece? O ghosting y gaslighting y un montón de cosas. Cuando existe amor, no existen esas conductas. Entonces, el amor no es algo que vaya cambiando según las modas, es algo sumamente profundo que incluye la entrega, ¿verdad? Incluye, ya cuando se trata de un plazo más amplio de un conocimiento de alguien, es su aceptación, es ser también tú mismo con otra persona, porque normalmente en el enamoramiento, que son los primeros encuentros, pues queremos fingir algo que no somos, ¿no? Un conocimiento mucho más amplio
de nosotros mismos y de nuestra libertad debe estar implícito en el amor, ¿no? No es dominar a otro, las personas no nos pertenecen. Entonces creo que actualmente se ha distorsionado mucho qué es el amor y pues bueno, creo que esto que comentas de conocer las escrituras, lo que Cristo vino a enseñarnos, puede sanar mucho las relaciones y hacernos reflexionar sobre todo. Úrsula ama. Claro. ¿A quién ama Úrsula? Yo creo que se puede amar de muchas distintas maneras a las personas. Eric Fromm, ¿no? El arte de amar tiene todas esas reflexiones. Y yo como madre, pues a mi hija para ella existe el amor incondicional, pero también la tengo que educar, ¿verdad? Entonces, amar no es una cuestión de consentir, es también poner mis propios límites, hasta con mi hija. Amar a mí misma, ¿de qué manera? Pues también poniendo límites a los demás, ¿no? Cuidando mi salud, en fin, o sea, yo creo que si uno crece con principios de la educación y del respeto a los demás, es más fácil amar a los demás. O sea, creo que muchas veces actualmente la gente está viendo a los demás como cosas, ¿no? En el sentido de que me va a proveer materialmente de lo que yo necesito o que los hombres vean a las mujeres como pues únicamente por su apariencia física, su buen cuerpo, ¿no? Entonces, creo que existe esa distorsión actual. Llamó la atención el texto que subiste, ¿no? Y que me hizo reflexionar sobre Oscar Wilde. Porque sí, muchos utilizan el sexo como forma de ejercer el poder, pero el ser humano no ha aprendido a amarse. ¿Y por qué no hemos aprendido a amarnos según tú? Ya te voy a entrevistar yo. Porque hemos aprendido a utilizarnos, nos usamos para lo que queremos, sea físico, espiritual o, no sé, material. Pero no hemos aprendido a hacer lo que Jesucristo hizo, que fue dar su vida por los que lo estaban matando, dar su vida por los que le clavaron espinas, dar su vida por los que lo negaron, dar su vida por aquellos que necesitaban aprender el amor. Les vino a enseñar cómo amar, hasta dar la vida. Pero no lo aprendieron así a la primera, sino que fueron y se escondieron en una casa todos temerosos y decían, ¿y ahora qué hacemos? Ya se fue nuestro líder, ¿ahora qué hacemos? Y entonces cuando salieron a caminar y se les vuelve a aparecer ya resucitado, entonces les dice que en eso iban a conocer los demás, que eran sus discípulos, en que se amaran unos a otros. Hasta Pedro, que decía envidioso, y ese Juan que viene ahí y tú no lo has llamado, ¿por qué dejas que venga si no lo has llamado? Yo soy el que has llamado. Y le dice a Jesús, si yo quiero que él quede, que a ti. Queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos, pero no aprendemos a ver su corazón y su mente para amarlos como son, no como queremos que sean. Bueno, hablar de Jesucristo son palabras mayores, ¿verdad? Su entrega y la manera en la que fue martirizado, ofreció su vida para darnos sus enseñanzas, para llevarse los pecados de la humanidad. Pero el ser humano es egoísta, ¿no? Y eso era lo que platicábamos hace rato. Nosotros no podemos dar un amor incondicional, siempre esperamos algo. Y eso es naturaleza humana, o sea, no podemos venir a decir que no es cierto si siempre estamos esperando algo, ¿no? Yo creo que antes que esperar algo de los demás, es esperar algo de nosotros mismos. ¿Cómo me voy a cambiar yo a mí mismo? Y trabajar con mi propia tolerancia, y trabajar con mi propia paciencia, y trabajar con mi propia entrega. Antes de exigirlo a los demás, creo que tiene que existir esa labor personal. Y digamos que elevar también a nivel personal un estado espiritual para que nos afecten menos las ofensas que podemos llegar a recibir en una relación, porque pues también a veces las relaciones son muy tirantes, ¿no? Úrsula Cotero, aquí en Your Room, con el tema del amor. Úrsula, gracias. Gracias a ti, Pedro. Proyecto Your Room.
es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Loop.